¿Sabías que Francisco de Goya es considerado el padre del arte moderno? Su obra no solo retrató a la realeza, sino también los horrores de la guerra y las sombras de la mente humana. En este vídeo vamos a recorrer su increíble vida, desde sus inicios como pintor de la corte hasta sus impactantes pinturas negras. Quédate hasta el final para descubrir cómo sus obras siguen inspirando a artistas hasta el día de hoy. Comencemos. Francisco de Goya y Lucientes, 1746 a 1828, es una de las figuras más importantes de la historia del arte. Considerado el padre del arte moderno, su obra abarca desde retratos de la realeza hasta pinturas que reflejan la oscuridad del alma humana. A lo largo de su vida, Goya evolucionó desde un pintor de la corte a un artista comprometido con la realidad de su época, dejando un legado imborrable. Infancia y formación. Goya nació el 30 de marzo de 1746 en Fuendetodos, un pequeño pueblo de Zaragoza, España. Desde joven mostró un gran interés por la pintura y, tras recibir formación inicial en Zaragoza, se trasladó a Madrid para continuar sus estudios. Allí intentó ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero fue rechazado en 2 ocasiones. Sin embargo, su perseverancia lo llevó a viajar a Italia en 1770, donde estudió las técnicas de los grandes maestros renacentistas y barrocos. Primeros éxitos y entrada en la corte. A su regreso a España, Goya comenzó a trabajar en la decoración de iglesias y palacios. En 1775 consiguió un encargo de la Real Fábrica de Tapices, donde diseñó cartones con escenas costumbristas que mostraban la vida cotidiana de la España del siglo XVIII. Estos trabajos lo hicieron conocido en la corte, y en 1786 fue nombrado pintor del rey Carlos III. Con la llegada al trono de Carlos IV, Goya alcanzó su máximo reconocimiento oficial, siendo nombrado pintor de cámara en 1799. Durante esta etapa, realizó numerosos retratos de la familia real y la nobleza, en los que capturaba la personalidad de sus modelos con una mirada crítica y un realismo inusual. La guerra y el cambio en su arte. En 1808, España fue invadida por las tropas de Napoleón, dando inicio a la Guerra de Independencia. Este conflicto impactó profundamente a Goya, quien sufrió una grave enfermedad que lo dejó sordo de por vida. A partir de este momento, su pintura se volvió más sombría y expresiva. Durante la guerra, Goya plasmó el horror del conflicto en su serie de grabados Los desastres de la guerra, y en 1814 pintó una de sus obras más icónicas, Los fusilamientos del 3 de mayo, en la que retrató la brutal represión de los franceses contra los españoles. Esta obra marcó un hito en la historia del arte al ser una de las primeras en representar la guerra desde la perspectiva del pueblo. El exilio y las pinturas negras. Tras la restauración de Fernando VII como rey absoluto, Goya se sintió desencantado con la política y la sociedad española. Se retiró a una casa en las afueras de Madrid conocida como la Quinta del Sordo, y entre 1819 y 1823 decoró sus paredes con una serie de pinturas aterradoras y pesimistas, conocidas como las pinturas negras. En ellas, representó escenas de locura, violencia y desesperación, reflejando su visión oscura del mundo y la condición humana. Finalmente, en 1824, Goya decidió exiliarse voluntariamente en Burdeos, Francia, donde continuó pintando hasta su muerte en 1828. El estilo de Goya. A lo largo de su carrera, Goya pasó por diferentes etapas estilísticas, adaptando su pintura a los cambios de su vida y su visión del mundo. En sus primeros años, su arte estuvo influenciado por el rococó, con colores vivos y una pincelada suelta. Sin embargo, con el tiempo su estilo se volvió más expresivo y dramático, anticipando el romanticismo y el expresionismo. Goya fue un maestro en el uso de la luz y la sombra, creando contrastes impactantes que dotaban a sus obras de un gran dramatismo. También utilizó una técnica de pinceladas rápidas y gestuales, lo que le daba un carácter moderno a su pintura. Su capacidad para capturar la psicología de sus personajes lo convirtió en un retratista excepcional, y su valentía para representar la realidad sin embellecerla lo hace único en la historia del arte. Análisis de 2 obras icónicas. Los fusilamientos del 3 de mayo. Esta obra, pintada en 1814, es una de las representaciones más impactantes de la violencia de la guerra. En ella, Goya muestra a un grupo de soldados franceses ejecutando a prisioneros españoles en una escena nocturna iluminada por un farol. La pintura está dividida en 2 mitades.
A la derecha, los soldados con sus rifles alineados y a la izquierda, las víctimas, con un hombre de camisa blanca como figura central, representando la inocencia y el sacrificio. El contraste entre la luz del farol y la oscuridad del fondo resalta la brutalidad de la escena. Las caras de horror y resignación de los prisioneros transmiten un mensaje antibélico y humanista. Esta obra influyó en artistas posteriores como Manet y Picasso, siendo un referente del arte comprometido. Saturno devorando a su hijo. Perteneciente a las pinturas negras, esta obra es una de las más inquietantes de Goya. Representa a Saturno, el dios mitológico, devorando a uno de sus hijos para evitar ser destronado. La figura de Saturno es aterradora, con ojos desorbitados y una expresión de locura y desesperación. La pincelada es suelta y violenta, aumentando la sensación de caos y horror. Se ha interpretado como una representación del miedo al paso del tiempo, la violencia del poder o incluso una crítica a la España de su época. Esta obra, junto con las demás pinturas negras, marca el inicio de un arte más personal y subjetivo, alejándose de los cánones tradicionales. Conclusión. Francisco de Goya fue un artista que supo plasmar la luz y la oscuridad del ser humano a lo largo de su vida. Desde los retratos de la corte hasta sus impactantes obras finales, Goya revolucionó la pintura y dejó una huella imborrable en la historia del arte. Su valentía para mostrar la verdad, su innovación técnica y su capacidad de transmitir emociones lo convierten en un referente fundamental, cuya influencia sigue vigente en el arte contemporáneo. La historia de Goya es la prueba de cómo el arte puede evolucionar con la vida de su creador. Desde los brillantes retratos de la realeza hasta las sombras de su imaginación, su legado sigue vivo en cada trazo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre los grandes genios de la pintura. Nos vemos en el próximo vídeo.